Bueno, vamos a empezar entonces. Em, en la sesión de hoy vamos a terminar de estudiar pues este modelo de grafos aleatorios, em, y lo vamos a evaluar en términos de la validación cruzada. Pero quiero darle un poco de perspectiva. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros hemos tomado este modelo de grafos aleatorios y lo hemos venido estudiando, pero de manera complementaria hemos, digamos, estudiado otras cosas. Por ejemplo, la vez pasada hicimos como un resumen de estadística frecuentista, de los resultados más importantes de estadística frecuentista. No lo hemos hecho en el caso bayesiano, pero llegaremos a ese punto. Em, También vimos cómo evaluar el modelo en términos de bondad de ajuste utilizando información interna por medio de los estadísticos de prueba. Eso fue como lo que hicimos la vez pasada. Pero fíjese que, digamos, a pesar de que lo hicimos únicamente con los grafos aleatorios, este tipo de validación interna funciona con cualquier modelo, es decir, no solamente para lo de los grafos aleatorios. Y voy a que, eh, para hacer el resumen, lo que uno hace es, vía simulación, vía Monte Carlo, generar tantas redes como sea posible a partir de las estimaciones que obtuve del modelo, y en cada una de esas redes calcular una batería o un conjunto de estadísticos que yo quiera. Eh, Aquí está representado únicamente con un solo estadístico, pero esto lo puedo hacer con la densidad, la transitividad, el número de componentes, los tamaños de los clústeres, lo que usted quiera, y ver y comparar los resultados simulados o los datos generados a partir del modelo y compararlo con lo observado. Si lo observado está en concordancia o no con lo simulado, quiere decir que el modelo captura efectivamente esas características y que es un buen modelo en ese sentido. Y las que no, pues no, y entonces uno tendría que mejorarlo introduciendo algún parámetro adicional o, bueno, o cambiando la estructura completa del modelo. Bueno, no, vamos a ver varias alternativas. Pero mi punto original era que esto lo hicimos con lo de los grafos aleatorios, pero esto aplica en cualquier instancia. Es decir, sea con redes, sea con series de tiempo, sea con datos espaciales, sea con datos longitudinales, esta técnica es la misma para todos los casos. Y para cualquier tipo de modelo en redes. O sea que de ahora en adelante, a pesar de que no lo volvamos a ver, pues esta va a ser una de las técnicas de validación de los modelos de manera interna, eh, para, para siempre, pues. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora es dar un paso adicional y, y terminar esto del estudio de los modelos de grafos aleatorios, em, evaluándolos de otra manera, que es en términos externos. Esa validación en términos externos em, es una validación en términos predictivos, no es una validación en términos de qué características está representando bien el modelo de los datos que yo observé, sino qué tan bueno es el modelo prediciendo lo que no es capaz de observar. Entonces, son dos tipos de validaciones diferentes. En una, cuando utilizábamos los estadísticos de prueba, vamos a decir que un modelo es un buen modelo si es capaz de reproducir las características observadas de los datos. Y bueno, hicimos lo de los estadísticos de prueba. Y en el otro caso, en el caso de la validación cruzada, vamos a decir que un modelo es un buen modelo si es capaz de predecir eh, adecuadamente, o si es capaz de predecir eh, con, con ciertos grados de exactitud y precisión datos que no fueron usados para hacer las estimaciones de los parámetros. Por eso es que nosotros, cuando estemos utilizando esta técnica de validación cruzada, vamos a estimar, vamos a estimar los parámetros del modelo a partir de un conjunto de datos y vamos a testear o vamos a probar qué tan bueno es el modelo con otro conjunto de datos independiente. Entonces, idealmente, la idea es tener dos fuentes de información. Es decir, una fuente de información que me permita a mí estimar los parámetros del modelo y otra fuente independiente que no se utilizó para la estimación, eh, con la cual
la cual yo quiero predecir y contrastar a ver si las predicciones que yo estoy haciendo son ajustadas a la realidad o no. Pero bueno, la verdad sea dicha es que en la mayoría de casos uno no tiene esos dos conjuntos independientes, entonces lo que uno tiene es un solo conjunto de datos y ya. Eso es lo que pasa en la mayoría de situaciones prácticas. Em, entonces lo que uno hace es coger todo ese conjunto de datos y dividirlo. Y uno lo divide en, ustedes ya han escuchado esta terminología antes, uno lo divide en un conjunto de datos de entrenamiento, que puede ser el 70% de los datos, y un conjunto de datos de prueba, que puede ser el 30% de los datos. Juan Camilo, ¿podría ser yo 80-20? La respuesta es sí. Digamos que el porcentaje es un poco arbitrario en ese sentido, pero la idea es tener como una porción con la cual yo entreno el modelo y otra porción con la cual yo contrasto a ver si las predicciones que estoy haciendo son buenas o malas. Y bueno, y lo que les decía, esto aplica en cualquier otra área, ¿no? Es decir, esto no es solamente propio de las redes, sino de cualquier otro modelo que usted haga en su vida, bien sea para series de tiempo, lo que sea. Por ejemplo, en series de tiempo, lo que se suele hacer a veces es, yo entreno el modelo hasta cierta fecha, o sea, con los datos hasta diciembre. Pero pues yo ya como tengo observaciones de diciembre hasta junio, pues entonces tomo los datos de diciembre hasta junio como dato de prueba, de testeo. Entonces, aquí las posibilidades son muy grandes en términos de cómo establecer los dos conjuntos de datos, pero pues esa es la idea. Coger la muestra total, coger la muestra total y dividirla en dos partes. Una parte que me sirva para entrenar el modelo y otra parte que me sirva para probarlo. Es decir, una vez ajustado el modelo con los datos de entrenamiento, con el primer conjunto de datos, lo que yo hago es predecir las observaciones de la otra parte de la muestra y si tengo estimaciones acertadas, pues es un buen modelo. Entonces aquí viene la pregunta de, bueno, y entonces, ¿cuál es la métrica que se utiliza para ver si las estimaciones son acertadas o no? Entonces, todo depende de la naturaleza de la variable respuesta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. En el caso de las redes, hay una peculiaridad y es que, claro, usted tiene las redes, tienen los individuos que son los nodos, ¿no? Tiene los actores que son los nodos, que son los vértices. Entonces, la pregunta es aquí, bueno, ¿cómo hago yo qué hago? Los datos de entrenamiento, yo particiono los individuos, particiono los vértices o particiono las relaciones. Es decir, aquí yo hago los datos de entrenamiento, los divido en términos de los vértices o los divido en términos de las relaciones. Y lo más práctico, la respuesta es hacerlo en términos de las relaciones. ¿Por qué? Porque es que si usted deja por fuera todo un individuo, usted está dejando por fuera eh, toda una fila o una columna de la matriz de adyacencia. Entonces, la idea es tener un modelo que sea capaz de predecir relaciones, no todas las relaciones de un individuo particular. Entonces, eh, permítame, le hago una ilustración aquí en un caso, digamos, más pequeño para que usted sepa a qué me refiero. Entonces, mire esto. Tenemos que, en un conjunto de datos, digamos, simple, en un conjunto de datos estructurados, la cosa es muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque si aquí usted tiene su base de datos, digamos, usted tiene, permítame, hago aquí una especie de vector de datos. En un conjunto de datos simple, pues la cosa es bien fácil de hacer porque, no sé, usted aquí tiene el primer valor, Y1, Y2, Y3, los datos de su muestra hasta YN, digamos. Bueno, en un conjunto de datos estructurados simple, eh, la cosa es muy sencilla porque yo aleatoriamente digo, bueno, el primer individuo es un individuo de entrenamiento, el segundo individuo también es de entrenamiento, el tercero es de prueba, bueno, bla, 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 y el último me quedó de entrenamiento también. Y bueno, con los datos de entrenamiento ajusto el modelo y hago las predicciones acerca de los datos de prueba.
Pero es que resulta que en un conjunto de datos relacional, en un conjunto de datos en una red, pues nosotros no tenemos los datos así directamente. Lo que nosotros tenemos es una matriz de adyacencia. Aquí está la matriz. Nuestros datos de entrenamiento, la muestra es una matriz de adyacencia que tiene entradas, bueno, Y y J, que bueno, usted ya sabe que pueden ser para una red dirigida o no dirigida, no importa. Y usted sabe también que en la matriz de adyacencia usted tiene un montón en la diagonal principal, esto que estoy tratando de hacer aquí es la diagonal principal, son ceros estructurales. Entonces, no, esto no me está quedando tan bien. Permítame, lo hacemos así. Entonces, a lo que voy es que los datos puntuales, digámoslo de esa forma, son las entradas de esta matriz. Los datos puntuales son las entradas de esta matriz y esas son los datos que vamos a utilizar, que vamos a dividir en términos de entrenamiento y de testeo. Entonces, permítame, termino de hacer la ilustración para darle una mejor idea. Y decirle, bueno, usted ya sabe que esto está lleno de ceros porque no estamos trabajando con multigrafos. Bueno, esto me quedó, no me quedó tan bien. Permítame borro esta parte. Listo, ahí está. Y entonces, la idea es poder llegar a un escenario de en este sentido, porque este es el escenario conocido, el escenario estructurado. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente eso, como transformar esta matriz, esto ya lo hemos discutido en algún momento del pasado, transformar esta matriz a una especie de estructura, digamos, conocida, de forma que me permita a mí hacer la asignación a conjuntos la asignación en términos de entrenamiento y en términos de testeo. Y entonces, bueno, digamos, aquí usted tiene este es el primer individuo, segundo individuo, tercer individuo, cuarto individuo, quinto individuo, bla, bla, bla. Primer individuo, segundo, tercero, cuarto y quinto. Esto es simplemente un ejemplo de juguete para que usted sepa a qué me refiero. Y pensemos en que la red sea, para hacerlo de manera sencilla, que sea no dirigida, como en este caso. Si le queda dirigida, la verdad, la cosa es la misma cosa, solamente que le va a quedar más larga la vectorización. Pero bueno, ¿a qué voy? A lo que uno hace cuando está haciendo este tipo de asignaciones es que vamos a construir una base de datos estructurada a partir de la matriz de adyacencia que sea la vectorización correspondiente a la vectorización y que me permita hacer la asignación de manera sencilla en términos de entrenamiento y testeo. Entonces, bueno, por ejemplo, bueno, aquí me va a quedar Y21, aquí me va a quedar Y31, aquí me va a quedar Y41, Y51. Ah, bueno, entonces usted hace la vectorización y aquí los pone directamente, ¿no? Y21, Y31, Y41 y Y51. Entonces, fíjese que lo que estoy haciendo es vectorizar la matriz de forma que me quede como en una sola columna y yo pueda hacer la división en términos de entrenamiento y de testeo de manera fácil. Entonces luego, bueno, viene Y32, Y42, Y52. Entonces aquí viene Y32, Y42, Y52. En fin, yo pongo estas líneas horizontales eh, pues para que usted se dé cuenta dónde estoy terminando la vectorización, pero pues esas líneas no tienen, digamos, ningún significado práctico, ¿no? Aquí viene Y42, bueno, perdón, ahí viene Y43, perdón, Y53 y aquí viene Y54. Entonces, bueno, Y43, Y53 y por último Y54. Entonces, fíjese que ahora, a partir de una red, a partir de la matriz de adyacencia, hemos construido, esta es la vectorización, hemos construido la vectorización de la parte triangular inferior de la matriz y sobre esta vectorización es que uno hace la asignación aleatoria de quiénes van a ser los datos de entrenamiento y quiénes van a ser los datos de testeo. Entonces, de la misma forma, digamos, aleatoriamente, ahorita lo vemos en el código, aleatoriamente,
Yo digo, bueno, este va a ser de prueba, este va a ser de entrenamiento, este va a ser de prueba, este va a ser de entrenamiento, este va a ser de prueba, de, este va a ser de entrenamiento, entrenamiento, prueba, entrenamiento, prueba. Listo. O sea que a la hora de ajustar el modelo, usted únicamente va a poder hacer la estimación de los parámetros utilizando únicamente los datos de entrenamiento. Digamos que esa es la parte fundamental de esto de la validación cruzada. Cuando usted hace validación cruzada, se estiman los parámetros del poder, los, el proceso de estimación únicamente se lleva a cabo utilizando los datos de entrenamiento. Únicamente eso. Y luego, cuando yo estime teta, voy a predecir los que no observé, los que no utilicé como datos de entrenamiento y utilizando alguna métrica, digo, pues si mis estimaciones son acertadas o no. Ahora, la métrica, todo depende del tipo de respuesta, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en el caso de una red binaria, lo que tenemos que hacer es un clasificador. Entonces ahí vamos a utilizarla para evaluar qué tan buena es la predicción o no, vamos a utilizar una curva ROC. Pero si la respuesta es continua o cuantitativa, en el caso de una red ponderada, usted puede, digamos, ir un poco más allá y puede utilizar cualquier otra métrica como el error cuadrático medio, como la diferencia absoluta media, en fin, hay como 5 métricas muy populares cuando uno tiene variables cuantitativas. En el caso binario, lo máximo que podemos hacer es un clasificador. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita con un poco más de detalle. Entonces, esta es como la idea general de la validación cruzada. Ahora, ¿cuál es el punto importante aquí? El punto importante aquí es que la idea es repetir este proceso no solamente una vez, sino L veces, digamos 10 veces, digamos 5 veces. Digamos, el valor de L, el valor del número de repeticiones que yo voy a hacer es arbitrario, típicamente 5 o 10. ¿Y a qué voy? A que, claro, yo puedo hacer este proceso, esta asignación de manera aleatoria, em, pero la idea es no únicamente quedarme con esta selección. La idea es poder hacer el proceso de validación cierta cantidad de veces. Pues, ¿por qué? Porque puede que en una partición de entrenamiento y de testeo las cosas no hayan quedado tan balanceadas o los datos de entrenamiento no sean tan buenos como para hacer buenas predicciones. Entonces uno se puede llevar como una idea sesgada de que el modelo está bien o está mal. Entonces la idea general, en términos generales, es la siguiente. En términos generales, claro, vamos a hacer esta partición de entrenamiento y de testeo, pero lo vamos a hacer a través de grupos. Entonces, ¿a qué me refiero? Supongamos que yo voy a construir, vamos a construir, para este caso chiquito, voy a construir tres grupos. En el caso de estudio que estamos haciendo en clase, lo voy a trabajar con 10, pero pues, aquí 3 como para ilustrar con este ejemplo de juguete. Estos grupos técnicamente en inglés los llaman folds. Entonces, bueno, la asignación de los grupos es absolutamente aleatoria nuevamente y a partir de los grupos es que yo constituyo los datos de entrenamiento y los datos de testeo. Me explico. El primer individuo, supongamos que me quedo en el grupo 2, el segundo en el grupo 1, el siguiente en el grupo 2, grupo 3. La idea es que los folds, los grupos, le queden más o menos del mismo tamaño. Si no le quedan exactamente del mismo tamaño, no es ningún problema, pero la idea es que los grupos sean balanceados. Listo. Entonces, bueno, el primer grupo, em, pongamos aquí una numeración. El primer grupo hace referencia
a los individuos, a las observaciones. Aquí voy a hacer una numeración continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, el primer grupo hace referencia a los individuos 2, al individuo 7 y al individuo 10. Bueno, esto no me quedó balanceado, pero bueno, no importa. Es simplemente para explicar. El segundo grupo hace referencia a los individuos o a las relaciones o a las diadas 1, a ver, ¿dónde más? 3, no, así, 1, 3, 5, 6 y ya, muy bien. Y el último grupo, pues bueno, a las restantes. Entonces, fíjese que estos folds son una partición realmente del conjunto de datos, es una partición en todo el sentido de la palabra, en el sentido de que son conjuntos no vacíos disyuntos cuya unión da todo el conjunto de datos. El grupo 3 está por el individuo 4, está el individuo 8 y está el individuo 9. Entonces, mire que a pesar de que no tenemos exactamente, grupos perfectamente balanceados, pues bueno, más o menos tienen el mismo tamaño. Entonces, ¿cómo se, cómo, ¿qué es lo que hacemos en la validación cruzada? Lo que hacemos en la validación cruzada es iterar esto de la validación en términos de entrenamiento y de testeo a través de los grupos. Entonces, en la primera iteración, los datos de entrenamiento van a ser, los false 2 y 3, y los datos de testeo, los datos de prueba, van a ser el grupo 1. En la iteración número 2, los datos de entrenamiento van a ser, pues bueno, el grupo 1 y el grupo 3, y los datos de testeo van a ser el grupo 2. Y finalmente, en la iteración número 3, los datos de entrenamiento van a ser el grupo 1 y el grupo 2, y los datos de testeo van a ser el grupo 3. Entonces, fíjense que lo que hago es exactamente lo mismo que había hecho antes, solamente que con diferentes datos de entrenamiento y diferentes datos de prueba que se definen a partir de los false, que se definen a partir de los grupos. Y entonces lo que uno hace es calcular las métricas de qué tan bueno es el modelo prediciendo en cada una de las iteraciones. Digamos, calculo en el caso continuo, por ejemplo, calculo el error cuadrático medio para los individuos del grupo 1, calculo el error cuadrático medio para las predicciones asociadas con el grupo 2, calculo el error cuadrático medio para las predicciones asociadas con el grupo 3, y al final yo hago un resumen de esas predicciones, bien sea sacando el promedio, la mediana, la desviación estándar, y bueno, algo que me permita a mí evaluar qué tan bueno fue la predicción. Entonces, fíjense que esto de la validación cruzada es lo de datos de entrenamiento y datos de testeo común y corriente, como se hace en cualquier modelo de Machine Learning, ¿no?, y demás, pero lo reproducimos y lo volvemos a hacer repetidas veces, dependiendo de cuántos grupos yo tenga, para evaluar las métricas, para evaluar cómo lo que ocurre en las predicciones a través de diferentes grupos para no sesgar el resultado. A ver, lo ideal, supongamos que yo tengo recursos computacionales ilimitados y tiempo ilimitado y, digamos, no sufro por recursos. Entonces, el ideal, si yo fuera Dios y tuviera recursos de tiempo, computación y memoria ilimitados, sería que trabajar con tantos faults como el tamaño de la muestra. Esto sería lo ideal. Trabajar con tantos faults como el tamaño de la muestra. Pero el problema de esto es que me tocaría ajustar el modelo n veces. Y si n vale 100, por ejemplo, pues ajustar un modelo 100 veces cuando tengo muchos parámetros. En este caso, pues la verdad se puede hacer porque tengo un solo parámetro, es un escalar, que es la probabilidad de interacción global. Entonces es fácil de hacer y digamos que en un caso de grafos aleatorios uno puede llegar al ideal
Pero incluso en un modelo de grafos aleatorios con 1000 individuos, pues ya la cosa empieza a complicarse. Entonces, como yo no puedo, digamos, dejar un individuo por fuera y ajustar el modelo con el resto y predecir y así repetirlo para cada individuo de la muestra, pues lo que uno hace es típicamente trabajar con L igual a 5 o L igual a 10, pues lo que le permita a usted el computador. Em, Todo esto depende de qué tan grande es el conjunto de datos. Todo esto depende de cuántos parámetros usted tenga en el modelo. Y todo esto depende de la capacidad de procesamiento y de memoria para almacenar que usted tenga, ¿no? Porque usted tiene que almacenar las predicciones, ¿no? Entonces, pues bueno. Y ya solamente con una red de 100, pues imagínese con una red de 100 no dirigida, pues la cantidad de individuos, recuerde que la cantidad de diadas, pues en un caso no dirigido va a ser n por n menos 1 sobre 2. Entonces, ya solo en ese caso, pues bueno, en este caso en este caso chiquitico es 10 y bueno, digamos que en este caso chiquitico, pues todo me da, es de juguete, entonces pues uno casi que puede hacer el ideal, pero la verdad sea dicha, con un conjunto de datos de tamaño ya considerable, solo con 100 individuos, con un modelo que tenga, no sé, 10 parámetros, 20 parámetros, nosotros vamos a trabajar con modelos que tienen miles de parámetros, entonces la verdad es que esto, ya tratar de hacerlo con 10 ya es un reto, ya con eso le digo todo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ese es el algoritmo general de la validación cruzada. Usted establece una partición de manera aleatoria, aproximadamente del mismo tamaño, y para cada grupo, usted utiliza las diadas de entrenamiento, que son todas las diadas que están fuera del grupo que usted seleccionó. Las diadas de prueba, pues son las del grupo particular con el que usted está trabajando. Y luego ajusta el modelo utilizando las datas de entrenamiento, calcula las probabilidades de interacción y hace las predicciones. Para hacer las predicciones, nosotros necesitamos calcular las probabilidades de interacción en cada uno de los escenarios. Es decir, eh, en cada caso, para poder hacer la predicción, yo voy a necesitar calcular una matriz, llamémosla teta. Esta gran matriz teta, que va a tener entradas teta y j, em, va a ser la matriz de probabilidades de interacción. Matriz de probabilidades 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 de interacción. Recuerde que las probabilidades de interacción son muy fáciles, ¿no? Las probabilidades de interacción son simplemente, va a ser la probabilidad de que y j sea igual a 1, ¿no? O sea, la probabilidad de tener un enlace. Y usted me dirá, ¿y por qué es importante tener las probabilidades de interacción? Ah, pues porque con las probabilidades de interacción es que yo puedo hacer las predicciones, ¿no? No sé. Usted calcula las probabilidades de interacción para todo i y para todo j. Dependiendo de, bueno, si la red es dirigida, pues lo tiene que hacer de manera para la triangular inferior y para la triangular superior. Si es una red no dirigida, pues solamente para alguna de las dos. Y entonces, pues es muy fácil. Si su probabilidad de interacción es 0.8, pues usted muy seguramente ahí va a tener un link. Si su probabilidad de interacción es 0.03, pues muy seguramente ahí no va a tener un link. Pero entonces lo que uno hace cuando tiene este tipo de problemas es, lo que uno hace en este tipo de problemas es poner lo llaman así en inglés, un threshold, poner un límite. Y usted dice, bueno, típicamente el límite es 0.5. Si la probabilidad de interacción es mayor que 0.5, vamos a predecir un 1. Si la probabilidad de interacción es menor que 0.5, vamos a producir un 0. Vamos a predecir un 0. Entonces,
Por eso es que necesitamos calcular las probabilidades de interacción, porque uno establece un límite, un threshold, y si la probabilidad de interacción da mayor que ese threshold, nosotros vamos a decir que la predicción es un 1, y si es menor que ese threshold, vamos a decir que la predicción es un 0. Bueno, muy bien. Entonces, esas probabilidades de interacción son muy importantes. Lo que pasa es que en este caso particular, en el caso particular del modelo de grafos aleatorios, eh, tenemos que teta y j es teta para todo i para todo j, ¿no? Es decir, la probabilidad de interacción en todos los casos es la misma, pues así fue como formulamos el modelo. Entonces, pero esto únicamente ocurre en el modelo de grafos aleatorios, ¿no? Entonces, eso no pasa en todos los modelos. De hecho, este modelo no es un buen modelo para modelar datos reales, es por esto mismo, porque es una restricción demasiado fuerte decir que todos los individuos tienen exactamente la misma probabilidad de interacción. Pero bueno, en el caso general, cuando trabajemos con otros modelos, cuando trabajemos con los modelos de bloques estocásticos, con los modelos exponenciales, con los modelos de espacio latente, pues este teta y j sí va a ser particular para cada i y para cada j, incluso dependiendo de las covariables. En este caso es bien simple, por eso yo les decía que incluso en este caso uno puede llegar a ser el ideal de estimar el modelo. Muy bien, a partir de estas probabilidades de interacción es que nosotros hacemos las predicciones y es que nosotros calculamos las métricas. Entonces, permítame, le digo, aquí entonces tenemos que recordar rápidamente cómo vamos a proceder. Este es el gráfico que traté de ilustrar ahorita. Eh, Aquí tenemos que recordar cómo operamos nosotros con datos binarios. Si la red es ponderada y usted tiene datos cuantitativos, número de interacciones o peso de la interacción, pues aquí esto de la matriz de confusión pierde un poco de sentido. No, no es que pierda sentido, pero usted puede hacer métricas un poco más elaboradas porque puede calcular errores cuadráticos medios, puede calcular valores absolutos medios, en fin. Puede hacer, o sea, usted puede comparar diferencias directas, usted puede calcular las diferencias directamente entre lo observado y lo predicho. Pero en el caso binario, que es en el caso que estamos trabajando, pues lo máximo que yo puedo hacer es decir, bueno, de todos los ceros, que eran ceros de verdad en el conjunto de datos de testeo, ¿cuántos predije yo uno? ¿Cuántos predije yo como ceros? O sea, ¿cuántos verdaderos negativos? Que sería esta parte de aquí, lo que se llama TN, ¿no? Los verdaderos negativos. De los que en los datos de testeo, los datos de prueba, eran conexiones, eran unos, ¿cuántos yo de verdad predije como unos? Entonces, esto es lo que usted ve aquí como verdaderos positivos. Y bueno, usted puede hacer falsos negativos y puede hacer verdaderos positivos. Es decir, usted puede decir, en los datos de testeo, usted tenía unos, pero en realidad los predijo como ceros y al revés, ¿no? En los datos de testeo, usted tenía ceros y los predijo como unos. Y bueno, es a partir de esta matriz que yo elaboro las métricas, de hecho hay varias, pero hay una muy popular, es que yo elaboro las métricas para saber qué tan buenas son las predicciones. Y usted dirá, eh, pero esta matriz depende del threshold, ¿no? Esta matriz depende del punto donde usted decida qué es lo que va a llamar 1 y qué es lo que va a llamar 0 de acuerdo a las probabilidades de interacción. Y la respuesta es sí, ¿no? La respuesta es sí. La respuesta es, usted define el threshold, puede ser 0,5. Típicamente, eh, lo que las personas piensan es que 0,5 es un buen threshold. No, no siempre. Ahorita lo veremos. Eh, y usted construye esta matriz de adyacencia a partir de ese threshold que usted puso. Y bueno, usted puede calcular los verdaderos negativos, los verdaderos positivos, los falsos negativos, los falsos positivos, y puede hacer resúmenes de eso, ¿no? Por ejemplo, usted puede calcular la sensitividad y es, bueno, usted aquí ve la fórmula y es la proporción de todos los que dijeron, de todos los que nosotros calculamos como verdaderos positivos, de todos los que calculamos como verdaderos positivos, es la proporción respecto a la suma
de lo que hace el predictor, ¿no? De los verdaderos positivos y los falsos negativos. Y bueno, puede calcular la especificidad, que es exactamente lo mismo, pero teniendo en cuenta la proporción de los verdaderos negativos. Fíjese que aquí usted tiene, hace la proporción respecto a lo que llamó, a lo que realmente es negativo. Fíjese que es la suma de Tn más Fp. Y aquí era la proporción respecto a lo que era verdaderamente positivo en los datos de testeo. Entonces, fíjese que es la suma de Tp más Fn. Y bueno, puede calcular el accuracy, que es la precisión global. eh, Accuracy, así lo puede traducir este español, pero no lo vaya a confundir con el precision, ¿no? Que es de todos los que usted puso como verdaderos positivos y verdaderos negativos respecto al total, ¿no? Y bueno, puede calcular la precisión y puede calcular lo que aquí llaman el Negative Predictive Value. Esas son algunas métricas de qué tan bueno es el predictor con el que usted está trabajando, o sea, su modelo. Pero esas métricas dependen directamente del threshold. Es decir, si usted coge un threshold como 0.5, usted calcula las métricas. Entonces aquí, digamos que hay varias posiciones. La primera posición es elija un threshold razonable, por ejemplo 0.5, y calcule todas estas medidas para saber qué tan buena es su... La idea es que los verdaderos positivos y los verdaderos negativos sean como lo más grande. Entonces, y que los falsos negativos y los falsos positivos sean lo más pequeño. Entonces, la idea es que usted tenga un gran accuracy, la idea es que usted tenga una gran sensitividad y una gran especificidad. Eh, y hay otra medida que se llama F1, que es una medida armónica entre la sensitividad y la especificidad. Pero todo eso depende del threshold. Todo eso depende del threshold. Entonces, ahora, eh, la otra posición es, bueno, si esta matriz depende del threshold, ¿por qué no podemos hacer un resumen que varíe a través de todas las posibles límites que usted pueda considerar? Es decir, variemos el threshold entre 0 y 1, calculemos estas medidas para todos los límites que entre 0 y 1 que sean posibles. Digamos, usted lo hace para 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, bueno, bla, bla, bla. Bueno, entre más fina sean los posibles límites, le va a quedar mejor el resumen. Y eh, calcula todas estas medidas y luego hace una gran medida global de lo que está ocurriendo para ver si su clasificador es bueno o malo a través de todos los posibles thresholds que pueda haber. Eso es lo que hace una curva ROC. La curva ROC lo que hace es calcular, es hacer una gráfica de la sensibilidad. Bueno, es que aquí la traducción en español siempre me equivoco, de la sensitividad o sensibilidad en español, frente a 1 menos la especificidad. Y entonces, es decir, la tasa de verdaderos positivos frente a la tasa de falsos positivos. Y esa curva, y usted calcula la sensibilidad y 1 menos la especificidad para todos los límites en una grilla, ¿no? Para 0.01, 0.02, 0.03, bla, bla. Y une los punticos, ¿no? Une los punticos. Deme un segundo para que se vea bien la curva. Bueno, aquí está. Es que no se alcanza a ver muy bien. Permítame, le doy un poquito menos de zoom. Aquí está. Entonces, lo que uno hace es, a través de todos los valores a través de todos los posibles thresholds que usted pueda considerar, la idea es hacerlo en el continuo, pero pues obviamente si lo hago en el continuo, pues serían infinitos cálculos, entonces no, uno lo hace en una grilla de valores. Y usted grafica la sensitividad menos 1 menos la especificidad y le va a dar una curva, y une los punticos, y le va a dar una curva. Entonces, si usted tiene un buen clasificador, si usted tiene un buen modelo, esa curva le debe quedar lo más pegada posible. Mira, aquí usted ve el clasificador perfecto. Entre más por encima esté la curva, hace referencia a un muy buen clasificador. Porque claro,
Fíjese que este clasificador perfecto sería que tiene 1 en sensitividad y tiene 0 en 1 menos especificidad. O sea, es 1 y 1 tanto en sensitividad como en especificidad. Eso, el clasificador perfecto no existe. Es decir, ese es el caso ideal, el caso, mejor dicho, el modelo perfecto. Que le dé 1, que le dé 1 en sensitividad y 1 en especificidad. Por eso es que le queda en esta esquina, ¿no? Mire, 1 en, uno en sensibilidad y 1 en especificidad. Ah, pero Juan Camilo, aquí está 0. Pues sí, está 0 porque recuerde que en el eje X usted tiene 1 menos la especificidad. Entonces, entre más pegada la curva le quede a esta esquina, es decir, permítame, le hago aquí una exageración. Aquí está la curva ROC. Entonces, oh, entonces permítame, le hago un ejemplo aquí. Eh, aquí tiene 1 menos la especificidad y aquí tiene la sensitividad. Bueno, sensibilidad, no sé cómo se dice en español. Muy bien. Aquí está 1 y aquí está 1. Entonces, aquí está la recta X igual a Y. Muy bien. Entonces, un muy buen modelo sería algo que se le pegue mucho a esta esquina. Entonces, un muy buen modelo sería algo como así. Aquí está el 0 y aquí está el 0. Un muy buen modelo sería algo así como esto, que se le pegue mucho a la esquina y haga esto. Eso sí. ¿Por qué? Porque al variar todos los thresholds, fíjese que estoy casi que llegando, estoy casi que llegando al valor ideal. Este valor ideal, recuerde que sería el modelo perfecto. Entre más abajo esté la curva, entre más abajo esté la curva, el modelo empieza a perder calidad, ¿no? Digamos, si este es otro modelo, si este es otro modelo, pues claramente el modelo 2, y este sería el modelo 1, el que está, el modelo 1. El modelo 1 claramente es mejor que el modelo 2 porque tiene mayor sensitividad y mayor especificidad que el modelo 2. Y la forma de cuantificar eso, la forma de decir que en términos de sensitividad y especificidad el modelo 1 es mayor que el modelo, que es mejor que el modelo 2, es a través del área bajo la curva. Si usted se da cuenta y calcula el área bajo la curva del modelo 2 y la compara con el área bajo la curva del modelo 1, pues entonces el área bajo la curva del modelo 1 eh, le va a dar superior a la del modelo 2. Eso es lo que se llama el AUC, ¿no? El AUC es el área, en inglés, ¿no? Area under the curve. Area under the curve. Entonces, el área bajo la curva es la métrica global que resume todas esas sensitividades y especificidades a través de toda la grilla de posibles thresholds. Y claro, ¿cuál sería en el modelo perfecto, en el modelo que no existe, pero sería un área que es pegadita aquí al eje Y, luego llega al punto y se vuelve así eh, paralela al eje X hasta que llegue hasta esa otra esquina. Ese sería el modelo perfecto. En el modelo perfecto, en el modelo perfecto, el área bajo la curva es 1. Pues claro, es el área del cuadrado, ¿no? 1 por 1, 1. Y a medida que usted va bajando, pues el modelo empieza a perder calidad predictiva en términos de especificidad y sensitividad. Entonces, el menor valor bajo la curva, pues es 0, que sería un modelo donde, lo voy a hacer aquí en otro color, sería un modelo donde aquí va lo negro. Ese sería el peor modelo, ¿no? Como que todo lo hace al revés, todo lo hace mal. Em, y entonces, todo esto para decirle que la medida global que describe qué tan buena es la calidad predictiva del modelo es esta, es el AUC. Y si valores cercanos a cero, mal modelo. Valores cercanos a 1, buen modelo. Entonces, esto también es muy arbitrario, pero la idea es tener clasificadores o modelos que tengan un AUC mayor a 90%.
Pues este 90 es algo arbitrario, ¿no? Em, yo he tenido clasificado, digamos, yo en la experiencia que tengo con redes multicapa, si usted tiene un clasificador que tenga una UC superior a 80%, dése por bien servido. Entonces, todo esto para decirle que la idea es tener modelos que tengan un área lo más grande posible, ¿no? Una UC lo más grande posible. Y si usted tiene un modelo que le dé justo cerquita a la recta X igual a Y, ese es el modelo en el que usted está clasificando lanzando una moneda. Entonces ese es un modelo que no. Si usted tiene un modelo donde la curva ROC le dé cercana a la recta X igual a Y, no, es mejor que no se ponga a hacer modelos ni nada, sino que simplemente lance una moneda y ya. ¿Por qué? Porque su modelo no está haciendo absolutamente nada. Y si tiene una curva peor que eso, si usted tiene una curva, si usted tiene un modelo que le dé una curva más por debajo que eso, ahí sí, peor de lo peor, ¿no? ¿Por qué? Porque le va a usted mejor lanzando una moneda que haciendo predicciones con el modelo que tiene. Imagínese eso. Es decir, si usted tiene un modelo cuya curva ROC esté por debajo del clasificador aleatorio, mejor no haga nada, mejor, sí, no pierda su tiempo, póngase a ver Netflix, alguna cosa, pues porque está haciendo, su modelo es tan malo que le va peor que hacer clasificaciones aleatorias. Entonces, bueno, todo esto para decirle que entre más grande sea la UC, mejor. Y bueno, vamos a ver aquí un ejemplo, vamos a ilustrar esto, ya esta es la teoría. Sigamos con nuestro ejemplo de los conflictos. Recuerda que aquí tenemos, en el ejemplo que estábamos trabajando, voy a darle un poquito más de zoom aquí. En el ejemplo que estábamos trabajando es el caso de los conflictos, donde tenemos una red no dirigida si ha habido un conflicto entre dos países y cero si no. Ese era como el caso que estábamos trabajando. Ya lo habíamos evaluado en términos de bondad de ajuste, lo hicimos con la transitividad, nos daba malísima. Yo les decía que la densidad si la capturaba bien, pues porque básicamente la estimación de máxima verosimilitud nos daba la densidad, entonces a la hora de hacer el proceso repetitivo generando redes aleatorias, las densidades iban a corresponder con lo que se observó. Pero mire, la transitividad, la sortatividad, el número de clústeres en una partición, el tamaño de la componente gigante, la desviación estándar del grado, la media del grado, todas esas medidas típicamente salen mal con este modelo. Ahora veamos qué pasa con la validación cruzada. Entonces, bueno, aquí tenemos los datos, digamos que está la misma parte de antes, G va a ser nuestro grafo. Recuerde que tenemos 100 individuos, ¿no? 130, perdón. Tenemos 130 países. Y tenemos, aquí viene lo importante, 8.385 diadas. Es decir, ese vector, ese vector que aquí nos había dado de 10 por 1, en este caso nos da de 8.385. Entonces, claramente no voy a ajustar el modelo 8.000 veces, no lo voy a hacer diada por diada, vamos a hacer una validación cruzada con 10 false. Entonces, ese va a ser nuestro número de false. Entonces, lo primero que le recomiendo hacer es conformar los grupos y mire que eso se hace de manera absolutamente aleatoria. La forma de asignar los grupos de manera aleatoria, usted lo puede hacer con sample y usted va a hacer una asignación entre 1 y 10. La idea es que obviamente la asignación aleatoria tiene que ser con repetición, pues porque obviamente el grupo se va repitiendo a través de toda la lista. Y usted va a generar aleatoriamente número 8.385 asignaciones, ¿no? Entre 1 y 10. Aquí, en esta función sample, hay un argumento que viene después del replace, que es prop. Cuando usted no da ese argumento, quiere decir que todos los grupos, cada uno de los valores de 1 a 10, tienen la misma probabilidad. Por eso es que no le puse ningún prop. Por defecto,
en sample, cuando usted no proporciona el prop, o sea, las probabilidades de asignar los grupos, por defecto son iguales. Ah, bueno, entonces aquí asigné los grupos, mire que tengo la semilla, aquí asigné los grupos, y luego de asignar los grupos, lo que hacemos es, bueno, organizarlos dentro de la matriz. O sea, para que sea fácil el proceso de validación cruzada. Entonces, yo tengo aquí fold index bec y fold index mat, que son exactamente la misma cosa. Solamente que una es la versión vectorizada de la otra. Y usted dirá, ¿cómo así la versión vectorizada? Ah, pues bueno, eh, fíjese que el individuo, el individuo 2,1 pertenece al grupo 2. El individuo 3,1 pertenece al grupo 1, el individuo 4,1 al grupo 2, el individuo 5,1 al grupo 3, el individuo 3,2 al grupo 2, venga, lo termino, 2, 2, 1, 3, 3, 1. Ah, bueno, lo que tengo aquí en azul, pues son las asignaciones de los folds en términos de matriz, y aquí lo que tengo en esta columna son las asignaciones de los folds en términos vectorizados. Entonces, esto sería el vec y esto sería el mat en el caso del código. Me gusta tener las dos versiones porque ya como verá ahorita cuando hagamos el for, a veces es fácil manipular más el mat que el vec, pero en fin. Y bueno, y lo último es asignarlo, ¿no? Entonces lo asigné en la triangular inferior. Yo estoy trabajando con la triangular inferior. Si quiere trabajar con la triangular superior, está perfecto. Y aquí hay una visualización. Ya viene ahorita. Aquí hay una distribución de los folds. Entonces, si usted se da cuenta, si yo hago un table de los folds del vec, por ejemplo, fíjese que aquí hacer un table del vec bueno, si le pone el table del mat le va a dar la misma cosa. En el grupo 1 quedaron 854 diadas. En el grupo 2, 831. En el grupo 3, 815. Bla, 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 bla. Entonces, claro, el grupo 10 tiene 936. Bueno, mire que los datos de los datos de testeo están variando de fold a fold, es decir, no me quedaron exactamente con el mismo tamaño, pero pues son aproximadamente iguales. Y pues la verdad sea dicha es que en la práctica es imposible que le queden exactamente con el mismo tamaño, pues porque todo depende del número de diadas, ¿no? Entonces, a menos de que sea múltiplo de 10 el número de diadas, pues usted no le va a quedar con exactamente el mismo número la cardinalidad no le va a quedar exactamente la misma, pero bueno, la idea es que sea más o menos distribuida de la misma manera. Entonces ahí ya, primer paso, check. Ya construimos los folds. Y aquí hay una visualización de los folds, ¿no? Entonces, la verdad no dice mucho esto. La verdad no dice mucho esta es la triangular inferior. O sea, es para que usted vea, dependiendo del color, obviamente, si tienen el mismo tono, es que pertenecen al mismo fold, ¿no? Entonces, a lo que voy con esta visualización es que los folds quedaron distribuidos homogéneamente a través de todo el conjunto de datos. Sí, la idea es evitar cosas, no sé, digamos aquí lo pude notar, se da cuenta que por ejemplo me quedó 2 y 2 seguido y 3 y 3 seguido. Pues la idea es que los folds queden distribuidos homogéneamente a través de toda la triangular y evitar sesgos, ¿no? Esa es la idea, evitar sesgos. Entonces, pues bueno, la idea de hacer esta visualización era precisamente evidenciar eso. ¿Por qué? Porque si yo veía un grupo, si por ejemplo aquí en la triangular superior me quedaba un grupo, me quedaba muy oscura, eso quiere decir que el fold número 9 y el fold número 10 están acumulados en la parte triangular inferior y eso va a producir un sesgo de algún tipo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la muestra, el fold, no es representativo de todo el conjunto de datos, solamente de la parte superior. Entonces, la idea de esta visualización es esa, nada más que eso, como simplemente verificar, constatar visualmente que los folds quedaron homogéneos, que no hay ningún patrón, en la conformación de los folds. Si usted ve un triángulo negro o un cuadrado negro o algo así, o blanco, o bueno, o como un color sobresaliente en alguna porción del triángulo, es porque usted tiene un sesgo a favor de alguna porción del conjunto de datos, de alguna porción de la red,
y usted no quiere eso porque usted quiere ver es qué tan bueno es el modelo prediciendo toda la red, no una porción de la red. Bueno, muy bien. Entonces, aquí están los faults visualizados. Simplemente constatar la representatividad de los grupos. Muy bien. Entonces, antes de hacer la validación cruzada, quiero ver cuál es la distribución de los faults. Es decir, qué tantos ceros y qué tantos unos hay a través de todos los faults, a través de todos los grupos. Entonces, lo que hice simplemente fue grupo por grupo, extraer el fault, grupo por grupo, extraer el fault, y dentro de cada fault simplemente contar cuántos ceros hay y cuántos unos hay. Entonces, bueno, fíjese que eso lo hago con un table, ¿no? Fíjese que en el primer fault el 98% son ceros y el 2% son unos. En el siguiente el 98.6% son ceros y el 1% y el 1.4% son unos. Y bueno, y así sucesivamente. Esta es como la distribución de los enlaces a través de cada uno de los grupos. La idea, nuevamente, si usted lo hace de manera aleatoria, la idea es que le queden la distribución de enlaces y no enlaces le queden más o menos homogéneo, que en este caso está alrededor del 98% por un lado y del 2% por el otro. Entonces, digamos que lo que acabé de mostrarles es que la construcción de los falls está bien hecha. Esa es la idea a la hora de hacer esto. La idea es evitar sesgos. Esa es la idea, evitar sesgos. Bueno, muy bien. Finalicemos entonces haciendo la validación cruzada. Entonces, lo que habíamos dicho al principio, grupo por grupo, ajusto el modelo con los datos de entrenamiento, o sea, con los datos de todos los faults menos del grupo que estoy examinando, y luego hago la predicción, o sea, luego calculo las probabilidades de interacción, que en este caso es muy fácil porque son la misma para todo y para toda J. Entonces, bueno, fíjese que aquí en este objeto IP estoy guardando, voy a crear voy a crear una lista donde voy a ir guardando todas las probabilidades de interacción. Entonces, es de tamaño L, es una lista de tamaño L, donde en cada posición, en cada, en cada entrada de la lista, voy a almacenar la matriz de probabilidades de interacción. Bueno, permítame, le muestro cómo lo hago. Lo primero es, mire, para L en 1 hasta 10. Para L en 1 hasta 10. Bueno, para L en 1 hasta 10, los datos de entrenamiento son todos los de la matriz original, ¿no? Los de la matriz original. Pero mira el truco. Pero mira el truco. El truco es que si estoy en el fault L, le pongo NA. Esta es la parte fundamental. Eliminar los datos de testeo. Si usted tiene que los datos de testeo son en el grupo L, le pongo NA. Le pongo NA. Y mire que aquí estoy trabajando con el JTrain, ese JTrain que usted ve ahí, bueno, debería decir YTrain, ese YTrain que usted ve ahí es la versión vectorizada del conjunto de datos, ¿no? Por eso es que aquí aparece Y minúscula, porque esta es la versión vectorizada. Entonces, bueno, aquí ya construí los datos de entrenamiento, perfecto. Luego ajusto el modelo. Pues ajustar el modelo en este caso es muy fácil. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es calcular la densidad, ¿no? Solamente necesito calcular una probabilidad de interacción. La única probabilidad de interacción que necesito calcular es la de teta, la global, porque pues la probabilidad de interacción teta y j es igual a teta para todo y para todo j. Y mire que calculo el promedio es la densidad de las observaciones. Entonces simplemente calculo el promedio de los datos de entrenamiento, excluyendo, mire que dice NA remove igual a true, dice excluyendo los NAs. Entonces, ahí ya calculé la probabilidad de interacción. Y entonces ahora lo que hago es, para cada una, esta es la parte más importante, para cada una de las observaciones, para cada una de las observaciones del conjunto de datos de entrenamiento,
calculo la probabilidad de tener un enlace. Entonces, bueno, esta es la manera más larga y más difícil de hacerlo, que es utilizando Monte Carlo. Y la verdad sea dicha es que no es necesario hacerlo en este caso, pues porque la probabilidad de interacción es simplemente esta. Entonces no necesito usar Monte Carlo. Em, pero lo quise usar con Monte Carlo en este caso para que en los próximos modelos, pues usted ya sepa cómo funciona. Entonces, mire, para cuántos individuos necesito hacer la probabilidad de interacción? ¿Para cuántos individuos necesito predecir? Ah, pues para tantos como haya en los datos de testeo. Que digamos, en el primer caso son, venga a ver, miramos, en el primer caso son 854. Listo. Necesito calcular 854 probabilidades de interacción. Pues en este caso yo ya sé qué me da. Pues en este caso yo ya sé que esa probabilidad de interacción es directamente esto, teta hat. Entonces no necesito utilizar Monte Carlo, pues porque la probabilidad de interacción para todo y para toda J es la misma. Pero para simplemente mostrarle cómo se hace utilizando Monte Carlo, pues lo voy a hacer y voy a calcular las probabilidades de interacción para cada una de esas diadas en el conjunto de datos de testeo. Entonces, inicializo un objeto en cero con la cardinalidad de 854 y mire, y aquí viene el Monte Carlo. Y el Monte Carlo es simplemente generando ir generando unos y ceros, ir generando unos y ceros dependiendo de esa probabilidad de interacción. Entonces, en este caso no es necesario hacerlo porque yo ya sé cuánto me tiene que dar, pero lo hago para que usted vea el procedimiento general cuando lo hagamos en otro modelo que no sea tan sencillo como este. Entonces, mil veces, lo que hago es ir acumulando si me dio 0 o me dio 1, ¿no? Entonces, mire lo que uno hace. Pues coge lo que tenía antes, las probabilidades que inicializó arriba en 0, y les agrega un 1 o un 0, pues obviamente dividido entre b, o sea, estoy acumulando el promedio, pues para saber en últimas cuánto me tiene que dar. Y pues me va a dar exactamente esto, bueno, o algún valor muy similar a eso. Y eso lo almaceno en las probabilidades de interacción. Muy bien, esta es la parte más difícil. Entonces, mire, en la iteración L, pues usted termina con un objeto interprop, así lo llamamos, probabilidades de interacción, interaction probabilities, que contiene tantas probabilidades de interacción como individuos en el fold número L. Y bueno, pues ya aquí al final simplemente es hacer las curvas ROC. Para hacer las curvas ROC, yo les recomiendo, bueno, hay ya tantas librerías que yo utilizo esta ROC R, pero estoy seguro que hay muchas más. Y todo esto que usted ve aquí, todo esto que usted ve aquí es simplemente el gráfico que habíamos hecho antes, donde teníamos donde teníamos la sensitividad por un lado, true positive rate, frente a 1 menos la especificidad, false positive rate. Y bueno, ya vienen los colores y viene el AUC y bueno, fíjese que usted aquí no tiene el área bajo la curva la calcula el paquete para usted directamente. Entonces, pues esta es simplemente la forma en que usted hace el cálculo del AUC. Y bueno, aquí le muestro los resultados. Mire cómo da el clasificador para el modelo de grafos aleatorios. Pues la verdad, cuando lo vi la primera vez, cuando preparé este cuaderno, eh, pues era lo que esperaba, ¿no? Es decir, igual que con la validación interna, la validación externa, la validación por medio de los datos de entrenamiento y de testeo, nos da malísimo, ¿no? O sea, nos da incluso a veces peor que un clasificador aleatorio. Entonces, este modelo no es un buen modelo para hacer predicciones. Es decir, ¿qué podemos concluir? Que hacer predicciones de conflictos de manera completamente aleatoria, en efecto, no sirve de nada para predecir las rivalidades, los conflictos entre los países. La idea es que la mayoría de las curvas se hagan arriba, ¿no? Se ubiquen arriba. De todas estas 10 curvas, eh, incluso la mitad dieron peor que un clasificador aleatorio. Y la otra mitad un poquitico mejor. Pero fíjese lo importante de trabajar con los faults.
¿qué es lo importante de trabajar con los faults? Mire que en algunos casos le da, digamos, mejor que el clasificador aleatorio y en otros le da peor. Por eso es muy recomendado trabajar con faults y no simplemente como con una sola división. Porque es que si usted trabaja con una sola división, ¿qué podría pasar? Que si usted trabaja con una sola división, puede que le dé la curva de arriba o puede que le dé la curva de abajo. Y entonces usted se lleva una idea sesgada de lo que podría estar pasando. Por eso es que es bueno trabajar con diferentes faults, pues para ver si en realidad el fault está haciendo o capturando bien la realidad de los datos. Entonces, nunca trabajar con un solo fault, trabajar con varios faults es una muy buena idea. Y luego promedio. Entonces, bueno, mira, aquí está. Aquí están todas las áreas bajo la curva. Entonces, permítame, le agrando aquí un poco. Entonces, en algunos casos tenía, mire, unas áreas bajo la curva cercanas, menores que 0,50, o sea, menores que el clasificador aleatorio. En algunas un poquito mejor, 60%, 62%. Pero entonces voy a que el mensaje de todo esto es que no se quede con los resultados de una sola partición. Porque es que lo que yo veo a veces es que cuando usted evalúa un clasificador, datos de testeo, datos de entrenamiento y ya. Pero no, no es muy buena idea porque puede que usted quede con la curva de arriba o la curva de abajo. Es bueno repetir el proceso varias veces. Por eso es que es la razón de los faults. Y al promediar todo, mire que nos da 0,50, que es un resultado pues esperado, pues tenemos un modelo de grafos aleatorios, es decir, la probabilidad de interacción es común para todas sin estructura. Entonces, pues bueno, básicamente lo que tenemos es un clasificador aleatorio. Profe, ¿eso nos permite hacer un intervalo de confianza? Eh, digamos que con estos valores, eh, yo lo máximo que puedo hacer es calcular el promedio de los AUCs y puedo calcular, digamos, el coeficiente de variación y demás. Ahora, eh, no recomiendo utilizar estos valores para hacer un intervalo de confianza porque el tamaño de la muestra es muy pequeñito. Y entonces, para aplicar un intervalo de confianza frecuentista clásico a esto, tendríamos que utilizar la distribución T, asumiendo que los AUCs tengan distribución normal. Entonces, no recomiendo hacerlo. Em, si lo hiciéramos, bayesiano, sí es mucho más fácil calcular el intervalo de credibilidad porque para cada iteración del algoritmo, para cada iteración del MCMC, yo puedo hacer el AUC. Entonces ahí sí puedo calcular los percentiles en 2.5 y 97.5 y ahí ya tengo el intervalo de confianza, pero digamos que pensemos en esa alternativa después cuando hagamos algún modelo bayesiano. Todavía no. Mi recomendación es, si lo hizo así frecuentista, no haga intervalos de confianza utilizando el AUC. Puede reportar el AUC promedio y puede reportar el coeficiente de variación del AUC, pues para que usted dé una sensación de qué tanto varían los valores del AUC respecto al promedio, que en este caso tenemos una variabilidad alta. Es decir, usted puede tener AUCs un poquito por encima del clasificador aleatorio o un poquito por debajo del clasificador aleatorio. Entonces, ¿cómo es la gran interpretación de esto? El modelo es muy malo prediciendo. Ya, todo esto para decir eso. Este modelo es muy malo prediciendo enlaces. Listo. Bueno, con esto pues ya terminamos todo lo que tiene que ver con el modelo de grafos aleatorios y todo lo que tiene que ver con validación externa y validación interna de un modelo. De ahora en adelante, ya no me tomo el trabajo de explicar esto, ya simplemente vamos a los resultados de una vez. Entonces, antes de terminar, quisiera darle la palabra a alguien si tiene alguna pregunta. Bueno, Profe, qué pena. sí, Tengo una adelante. pregunta con respecto al resultado de los AUC. Dado que eso es pues, un intervalo de 0 a 1, lo puedo interpretar como una probabilidad, es decir, ese 4.49 puede decir que el modelo predice en un No, 49% los... excelente pregunta. No. Muy buena pregunta. Yo sé que está
Yo sé que está normalizado esto, pero este 49 no quiere decir que el modelo predice bien el 49% de las veces. No, 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 no. Si tú quieres esa medida, tú necesitas en cada uno de los faults construir el accuracy, por ejemplo. Y entonces ahí sí tú puedes decir, ah, bueno, a través de todos los faults, el accuracy promedio me da de tanto. Pero en este caso el AUC no significa eso, ¿no? Eso significa la accuracy, porque mira que la accuracy es la tasa de verdaderos positivos y negativos respecto al total. El AUC no significa eso. El AUC, recuerda, si tiende a 1 es porque la especificidad y la sensitividad a través de todos los thresholds me dan 1. Entonces, en este caso, pues no, ¿no? En este caso no, en este caso no. Si me da 0 es porque tenemos el peor de los modelos donde estoy prediciendo todo al contrario. Entonces, la forma de interpretarlo es decir, bueno, como tenemos un valor cercano al 50%, que es muy alejado de 1, entonces el modelo no es un buen modelo clasificando, dado que el modelo perfecto tiene una UC de 1. Pero decir que, que el 49% de las predicciones fue buena, no tiene sentido aquí. Perfecto, muchas Excelente, gracias. excelente pregunta, excelente observación. Siguiente, ¿alguna otra? Bueno, entonces voy a tener la grabación.